La Federación Rusa se enfrenta a una escasez crítica de su propia población. Aunque esta afirmación pueda sonar hiperbólica, es, de hecho, precisa desde un punto de vista puramente demográfico. La población de Rusia se encuentra en un estado de vertiginoso declive, tan grave de hecho que Rusia ya ha perdido efectivamente su estatus como potencia mundial relevante. Esto se debe a que su crisis demográfica ha superado ya el punto de no retorno. Sin embargo, el problema subyacente es mucho más grave de lo que comúnmente se cree, porque incluso si el Estado ruso pudiera de alguna manera remediar este problema, persuadiendo a grandes poblaciones de otros países para que inmigren a Rusia, una perspectiva que parece muy improbable dada la actual guerra en Ucrania, y los pésimos niveles de vida en la mayor parte de la Federación. Incluso si Rusia pudiera lograrlo, la etnia rusa en sí misma está disminuyendo de una manera que no puede ser corregida por poblaciones externas. Este es un factor crítico que rara vez se considera en las noticias políticas y mucho menos se discute abiertamente. No es solo que la población total de Rusia esté colapsando, sino también que la proporción de rusos étnicos en esa población está colapsando simultáneamente, también, y a un ritmo verdaderamente alarmante. Y aunque para los observadores externos esto podría no parecer un acontecimiento particularmente significativo dentro de la propia Rusia, esto es visto como un asunto de inmensa importancia nacional. Existe una razón fundamental por la que la nación siempre ha sido conocida como Rusia. Dentro del país siempre ha existido un poderoso sentimiento de que un verdadero ruso es un ruso étnico y no simplemente un individuo que reside dentro de las fronteras del Estado llamado Federación Rusa. Esta creencia generalizada ha sido explotada por Moscú para justificar sus conflictos exteriores, como la guerra de Ucrania. Por ejemplo, lanzando una invasión a gran escala de Ucrania, bajo el pretexto de proteger a los étnicos rusos, mientras cínicamente utiliza las minorías étnicas como el grueso de las tropas necesarias para ejecutar esa misma invasión. Sin embargo, este capítulo de la historia está llegando rápidamente a su fin. En cuestión de décadas, Rusia se transformará en algo fundamentalmente diferente. Esta transformación está destinada a ocurrir independientemente del resultado de su actual guerra en Ucrania, ya que la trayectoria a largo plazo para Rusia está ahora inexorablemente marcada. Hay mucho que desglosar en el análisis de hoy, así que empecemos de lleno. El trasfondo ruso que estamos a punto de explorar es sin duda fascinante. Bienvenidos a La Voz de Valentina, su canal de análisis militar y geopolítico a fondo. Asegúrense de dar me gusta, compartir y suscribirse al canal para que podamos continuar este viaje juntos. Y yo soy su anfitriona, Valentina. Habiendo crecido en una familia militar, estuve expuesta al mundo de la geopolítica desde una edad muy temprana. En este canal les proporcionaré actualizaciones cruciales y desglosaré situaciones complejas de la manera más clara posible, asegurando que todos puedan comprender los eventos críticos que moldean nuestro mundo, como la guerra de Ucrania. Ahora procedamos. Pasando al tema del colapso demográfico de Rusia, encontramos que el análisis se divide en dos ramas principales. La primera de estas es ampliamente reconocida, aunque ha empeorado considerablemente desde la última vez que cubrí el tema, mientras que la segunda rama permanece mucho menos comprendida. Y rara vez, si es que alguna vez, se trae al discurso público. La primera rama, naturalmente, se refiere a la realidad directa de la disminución general de la población de Rusia, un tema que pretendo examinar en detalle a lo largo de este video, destacando las razones subyacentes de este colapso y demostrando por qué. Prácticamente no hay nada que Moscú pueda hacer para revertir esta tendencia. Sin embargo, la segunda rama de este análisis profundiza en el colapso. Dentro del colapso, específicamente la disminución de la población étnicamente rusa, dentro de la propia Rusia. Este es un desarrollo mucho más significativo de lo que mucha gente comprende, porque incluso más que la disminución general de la población, este cambio demográfico interno impacta profundamente la psique nacional rusa y, lo que es más crítico, la mentalidad de los líderes en el Kremlin,
lo que influye en las noticias políticas y las negociaciones de paz. Está tomando decisiones estratégicas, destacando la elección de lanzar una invasión a su vecino, en lo que ahora conocemos como la guerra de Ucrania. En consecuencia, en este análisis examinaré ambos factores críticos. Abordaré cada rama de forma secuencial, comenzando con el colapso demográfico general. Y a medida que profundizamos en esta discusión, es absolutamente crucial revelar mis fuentes principales para esta información, precisamente porque frecuentemente me encuentro con la afirmación de que los temas que cubro no son más que propaganda occidental y que los problemas que analizo no son, de hecho, desafíos genuinos en absoluto. Sin embargo, resulta que la realidad no podría ser más diferente. La verdad es que los mismos temas que estoy abordando hoy son asuntos que se han debatido internamente dentro de la propia Rusia durante mucho tiempo, de hecho, durante varias décadas. Y el defensor más prominente que alguna vez defendió todos los puntos principales que voy a exponer en este video no es otro que el propio Vladimir Putin, quien durante muchos años identificó la crisis demográfica de Rusia como el problema más significativo dentro de toda la nación, una narrativa que solo abandonó después de decidir iniciar la guerra en Ucrania. Ahora que Rusia está envuelta en Ucrania, un conflicto que agrava su predicamento demográfico, aún más de lo que ya era. Los comentaristas rusos a menudo me dicen que cualquier discusión sobre los problemas demográficos de Rusia es simplemente propaganda. Pero este rechazo se debe a que la narrativa del colapso demográfico no se alinea con la historia oficial que el gobierno ruso ahora desea promover, que es la narrativa de su guerra perpetua contra Occidente, contra la OTAN y su necesidad, deseo inherente y capacidad final para que Rusia logre la victoria en Ucrania. De hecho, un número significativo de analistas ha sugerido que la razón por la que Vladimir Putin eligió invadir Ucrania fue impulsada en gran medida por su propio fracaso para resolver eficazmente los mismos problemas que estoy a punto de discutir, una situación en la que Vladimir Putin fue incapaz de resolver el desafío que él mismo declaró durante décadas como la mayor amenaza de Rusia, un tema que dominaba las noticias políticas mucho antes de que las negociaciones de paz se volvieran un tema recurrente. En consecuencia, necesitaba fabricar otra crisis para que la nación la enfrentara, asegurando así su legitimidad como líder de Rusia. También entraron en juego factores adicionales, con Vladimir Putin observando el constante declive de la población rusa, una tendencia que él no había podido revertir, y decidiendo iniciar un conflicto como la guerra de Ucrania, al darse cuenta de que con cada año que demoraba, la fortaleza de Rusia demográfica continuaría disminuyendo por sí sola. Y según el cálculo retorcido de un dictador, obsesionado con su propia gloria histórica, determinó que debía utilizar al pueblo ruso mientras su número fuera suficiente para lanzar campañas de conquista inmediatas, como se ve en la guerra en Ucrania, aferrándose a la esperanza de que estas empresas tuvieran éxito y le permitieran usar las poblaciones de las naciones capturadas para ayudar a compensar los problemas profundamente arraigados que estaba creando la crisis demográfica en su país. Comprender este marco estratégico antes de examinar los detalles del colapso demográfico resulta ser de importancia crítica, ya que revela el verdadero significado detrás de la propia crisis demográfica. Dentro de un Estado como Rusia, que se percibe a sí mismo a través de un lente imperial, un tema recurrente en las noticias políticas. Para una nación como Rusia, un colapso demográfico es un evento catastrófico, pero no necesariamente por razones humanitarias intrínsecas. Se considera una catástrofe por sus implicaciones estratégicas. Para un Estado como Rusia, que alberga ambiciones imperiales cuando su población disminuye, al liderazgo no le preocupa la pérdida de vidas en sí misma, más allá de la lógica simplista de que un país más grande, con números más grandes, equivale a un mayor prestigio. Más bien, plantea un problema fundamental para el liderazgo de Rusia, porque la población es la fuente primordial de todo su poder nacional.
una población más grande se traduce directamente en una mayor capacidad de éxito en guerras de agresión contra otras naciones, como la que libra Rusia contra Ucrania. Ahora, en una nación como Rusia, que opera como una oligarquía, donde la totalidad de los recursos de la nación se consolidan en manos de una élite gobernante. Una población más sustancial también se traduce en una mayor reserva de individuos, disponibles para generar riqueza para esa élite, a menudo con salarios reprimidos. En consecuencia, cuando observamos el declive demográfico dentro de Rusia, lo que realmente estamos presenciando de una manera muy tangible es la erosión del poder nacional ruso, un tema central en las noticias políticas sobre la guerra en Ucrania. Este principio no se aplica necesariamente a otras naciones, los países más pequeños. Frecuentemente aprovechan el tamaño limitado de su población para cultivar distintas ventajas estratégicas para su propio beneficio. Tomemos a Suecia, por ejemplo, que ha desarrollado formidables capacidades militares a través del avance tecnológico, principalmente porque entiende la necesidad de depender de su destreza intelectual en lugar de la pura fuerza humana, lo cual es una consecuencia directa de su población más pequeña. Este enfoque estratégico, de manera significativa, ha permitido a Suecia y a naciones con una mentalidad similar alcanzar una prosperidad notable. Rusia, sin embargo, mide su fuerza por su magnitud pura, y esa misma magnitud está disminuyendo en cada métrica que realmente importa, especialmente con el desgaste que implica la guerra de Ucrania. Moscú podría señalar el mapa de Ucrania y afirmar: miren, la Federación Rusa es más grande porque nos hemos apoderado de territorio adicional, un territorio que ahora yace completamente devastado porque fue tomado a través de una guerra tan brutal y destructiva. Sin embargo, en todos los aspectos que tienen un significado genuino, a saber, la población real de Rusia, la nación se está reduciendo a un ritmo que ahora se ha vuelto efectivamente irreversible, complicando cualquier futuro escenario de negociaciones de paz. Así que, ahora, profundicemos en los detalles específicos de esta situación, para que puedan comprender la verdadera gravedad de las circunstancias. En primer lugar, consideren los datos demográficos brutos. Allá por 1994, poco después de la disolución de la Unión Soviética, cuando Rusia surgió como un estado independiente, su población era de aproximadamente 151 millones de personas, la cual ha disminuido desde entonces a una población actual de aproximadamente 146 millones. A primera vista, esto podría no parecer un problema particularmente significativo. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Después de todo, es simplemente una reducción de 4 millones de personas. Sin embargo, la realidad es que las líneas de tendencia para un colapso demográfico ya se han establecido y se proyecta que esta disminución de la población, agravada por la guerra en Ucrania, se acelerará significativamente. Esto se vuelve evidente cuando examinamos la demografía de la nación, su pirámide, específicamente la distribución de edades en la sociedad rusa, donde observamos una cohorte sustancial de rusos acercándose a la edad de jubilación, una consecuencia del aumento de la longevidad en comparación con décadas anteriores, yuxtapuesto con tasas de natalidad críticamente bajas. En consecuencia, la población de Rusia se está contrayendo y está a punto de hacerlo a un ritmo cada vez más rápido, ya que la esperanza de vida se ha esencialmente estancado, mientras que el influjo de nuevos nacimientos sigue siendo insuficiente. Por lo tanto, a medida que la generación que se benefició de una mayor esperanza de vida comienza a llegar a su fin natural, la de Rusia, la población está preparada para una caída precipitada, y esto se basa puramente en la mecánica demográfica natural. Este análisis ni siquiera tiene en cuenta variables como la emigración o los ciudadanos que abandonan la Federación Rusa, un éxodo masivo que se ha intensificado desde el inicio de la guerra de Ucrania. Fundamentalmente, esto presenta un desafío formidable, porque su implicación es que con cada año que pasa, hay menos jóvenes rusos disponibles para ingresar a la fuerza laboral y ocupar roles esenciales en
La economía rusa, un tema central en las noticias políticas sobre Rusia, junto con un número creciente de ciudadanos mayores que no pueden participar en la fuerza laboral, ya sea por edad, falta de deseo o productividad disminuida. Se trata de individuos que han alcanzado la edad de jubilación y ahora dependen de una base cada vez más reducida de trabajadores más jóvenes para generar los ingresos fiscales necesarios para sostener su sistema de pensiones. Se pueden examinar numerosos otros indicadores para subrayar la gravedad de esta crisis demográfica, donde la falta de negociaciones de paz con Ucrania solo complica el panorama, y para demostrar su naturaleza creciente año tras año. Un factor crítico es la tasa de natalidad dentro de Rusia para el actual año 2025, donde en los primeros 3 meses, es decir, el primer trimestre de 2025, hubo menos de 330.000 nacimientos vivos registrados en toda la Federación Rusa, lo que representa la cifra más baja de nacimientos en más de 225 años, lo que significa que Rusia está experimentando un declive severo y sin precedentes en el reemplazo poblacional. Adoptando una perspectiva más amplia, en el año anterior, Rusia, en plena guerra de Ucrania, registró 630.000 más muertes que nacimientos, una estadística que podría no ser del todo sorprendente, considerando el actual conflicto militar de Rusia con Ucrania. Sin embargo, la tasa de mortalidad seguiría superando a la tasa de natalidad, incluso si Rusia no estuviera en estado de guerra, pues las noticias políticas se enfocan en la guerra en Ucrania. Cuando los analistas examinan estas tendencias junto con una multitud de otros puntos de datos, ha surgido una proyección de consenso que indica que, para finales de este siglo y probablemente mucho antes de eso, la población de Rusia se habrá contraído a tan solo 125 millones de personas, en comparación con su máximo de 151 millones de personas en 1995. Esta estructura demográfica se volverá cada vez más desequilibrada con cada año que pase, presentando una población de ancianos mucho mayor que actúa como una carga neta para la economía. Este es un resultado esperado para esa cohorte de edad en particular. El problema crítico no es de juicio, sino de realidad económica, un número mucho mayor de individuos mayores que dependen de la economía que el número de jóvenes que sirven como contribuyentes netos a la economía. Una situación que coloca a Rusia en una posición estratégicamente peligrosa, limitando sus opciones en futuras negociaciones de paz. Esto implica que su capacidad para ejecutar acciones internacionales de envergadura estará severamente limitada, ya que su enfoque será consumido por asegurar la supervivencia interna y generar suficientes ingresos internos para satisfacer las necesidades básicas. Ahora, numerosos factores están contribuyendo a este declive poblacional. Ya he señalado la tasa de natalidad, pero las causas se extienden mucho más allá de esa única métrica. Sin embargo, un breve reexamen de la propia tasa de natalidad proporciona un contexto adicional. La tasa de natalidad de Rusia actualmente se sitúa en aproximadamente 1.3 a 1.4 nacimientos por mujer, una cifra que es críticamente y excepcionalmente baja, porque cuando se consideran los requisitos para la estabilidad de la población, una mujer debe tener 2 hijos, simplemente para reemplazarse a sí misma y a su pareja desde una perspectiva puramente demográfica y matemática. Como resultado, Rusia está lidiando con un grave déficit en su tasa de natalidad, agravado por la guerra en Ucrania, y esto es atribuible a una multitud de factores diferentes. Sin embargo, la causa citada con más frecuencia es un extendido sentimiento de malestar social, combinado con el cambio estructural continuo de la nación, que se aleja de una economía más agraria hacia una economía con su población fuertemente concentrada en los centros urbanos. En el pasado, cuando la economía se basaba en la agricultura, tener hijos era considerado un activo económico, ya que proporcionaban una fuente de mano de obra sin costo para la granja familiar. Sin embargo, a medida que la gente emigra a las ciudades, especialmente a las ciudades rusas donde los bienes
raíces, tienen un precio muy por encima de lo que la mayoría de los ciudadanos pueden pagar, y donde los empleos bien remunerados son notablemente escasos, una realidad que las noticias políticas sobre Rusia a menudo destacan. Para la mayoría de los rusos, la ecuación económica se invierte. Los hijos se convierten en una carga financiera neta y es una empresa que requiere una planificación meticulosa y un presupuesto dedicado. Y cuando el ciudadano ruso promedio realiza este cálculo por sí mismo y evalúa la condición actual de su país y su trayectoria futura, especialmente con la guerra de Ucrania en curso, la creencia predominante es que las condiciones serán peores en el futuro de lo que son en el presente. Esto fomenta un sentimiento en el que la gente se encuentra luchando, ya sea con el deseo, con la capacidad financiera para permitirse traer más hijos a este entorno, con pocas esperanzas de negociaciones de paz a corto plazo. En consecuencia, esa tasa de natalidad en declive es un desafío demográfico masivo. Pero este declive demográfico no es un fenómeno exclusivo de Rusia, ya que Ucrania enfrenta desafíos similares. Esta tendencia de tasas de natalidad a la baja está presente en un gran número de países. De hecho, incluso aquí en los Estados Unidos, estamos experimentando una tasa de natalidad que ha caído por debajo del nivel de reemplazo sostenible. Sin embargo, la situación demográfica de Rusia sigue siendo significativamente más grave que la de la mayoría de las otras naciones. Entonces, ¿a qué se debe esta disparidad? La realidad es que una multitud de factores, que van más allá de la simple tasa de natalidad, contribuyen a una crisis demográfica, específicamente una población en contracción que se vuelve desproporcionadamente sesgada hacia sus generaciones de mayor edad. Una de las razones clave es la inmigración, o más precisamente, la migración neta. El balance de si más individuos están entrando a un país de los que están saliendo de él, en el caso de Estados Unidos, que es una nación a la que un gran número de personas aspiran a inmigrar. Nosotros hemos estado protegidos de muchas de las consecuencias más severas de nuestros desafíos demográficos, gracias a la afluencia de inmigrantes, que efectivamente llenan el vacío laboral dejado por los trabajadores que no estamos produciendo a través del crecimiento natural de la población. En consecuencia, aunque existe una cantidad significativa de retórica anti-inmigración dentro de Estados Unidos, es evidente que dependemos de los inmigrantes para sostener la misma estructura económica a la que nos hemos acostumbrado. Volviendo al punto principal, Rusia no comparte esta ventaja. Con Rusia fue evidente al inicio de la guerra en Ucrania que un gran número de personas buscaron salir del país por razones predecibles. Pocos están dispuestos a servir en un conflicto donde enfrentan un peligro mortal, especialmente sin negociaciones de paz a la vista. Del mismo modo, las noticias políticas confirman que nadie elige soportar una economía de guerra si hay otras opciones disponibles. Como resultado, observamos cifras que sugerían que más de 1 millón de jóvenes rusos abandonaron el país con una rapidez considerable. Aunque las cifras precisas son difíciles de determinar, el éxodo fue innegablemente masivo. Al mismo tiempo, es excepcionalmente raro que las personas busquen activamente emigrar a Rusia, especialmente con la guerra de Ucrania en curso. Esta renuencia está parcialmente ligada a la dominante identidad étnica rusa, que abordamos anteriormente en este análisis, lo cual abordaré en un momento. Muy pocas personas buscan activamente emigrar a Rusia, en gran parte debido a las pronunciadas tensiones sociales contra los migrantes de la mayoría de los países. Para empezar, existe una significativa falta de oportunidades económicas dentro de Rusia. Como resultado, cuando la mayoría de los migrantes evalúan un país al cual reubicarse, si hay cualquier otra opción disponible, invariablemente elegirán otra nación. En gran medida, Rusia ha saboteado eficazmente su propio potencial demográfico en este aspecto. Poseen, por supuesto, una masa de tierra masiva y es concebible que deberían poder atraer a personas de otras naciones para establecerse en su país y utilizar parte de este vasto territorio desocupado, incluso si las condiciones son menos que ideales. Hay una cantidad sustancial de tierra viable en Rusia que permanece completamente sin uso.
Pero debido a que Rusia pone un énfasis tan grande en su identidad étnica, como rusos, durante años una fuerte retórica anti-inmigrante ha permeado el discurso y las noticias políticas rusas, apuntando a los migrantes que llegan de Asia Central, de China y de toda una serie de otros países. Y esa política ha socavado directamente la afluencia potencial de personas que podrían realmente resolver su problema demográfico fundamental. Y por supuesto, la guerra de Ucrania, este conflicto de Rusia contra Ucrania, como ya he declarado, tampoco les está proporcionando ningún alivio en este frente y las negociaciones de paz no avanzan. Pero aparte de la migración, existen otros problemas sistémicos que impulsan la crisis demográfica de Rusia que la hacen mucho más aguda que en otros países. Hay dos formas principales en que una nación puede inducir un colapso poblacional. La primera es no producir suficientes niños en primer lugar. La segunda es tener una población que perece mucho antes de lo que debería. Y esa última tendencia ha sido una característica definitoria en Rusia, mucho antes de que la guerra en Ucrania comenzara. Los rusos mueren jóvenes por una multitud de razones diferentes. Una de las más comúnmente citadas es la dependencia del alcohol, la cual es la sustancia de abuso más dominante en todo el país. Se estima que aproximadamente el 42% de los hombres en Rusia, un país central en la guerra de Ucrania, son conocidos por participar en borracheras de forma semanal. Este fenómeno, sin embargo, está profundamente arraigado en una larga y compleja historia de alcoholismo patrocinado por el Estado en Rusia, un sistema donde el alcohol fue intencionalmente producido y distribuido por el Imperio ruso. La sustancia era fuertemente subsidiada por el gobierno imperial, comercializada como uno de los únicos bienes manufacturados de producción masiva disponibles dentro de la nación, con el objetivo estratégico de crear una dependencia deliberada entre la gente. Esta adicción fue diseñada para mantener a la población sometida y subordinada al Estado, en lugar de permitirles la capacidad de organizarse en su contra. Un dato clave en las noticias políticas actuales. La estrategia subyacente era asegurar que la gente tuviera que recurrir al propio Estado para satisfacer su ansia. En consecuencia, la población no estaría dispuesta a romper esa relación crucial, porque el alcohol había sido elevado a una posición de suma importancia en sus vidas. Más allá de eso, el alcohol mismo también servía para distraerlos de las duras y a menudo terribles condiciones que soportaban, esencialmente mitigando la angustia existencial inherente a la vida dentro del Imperio ruso y manteniéndolos alejados de cultivar ya sea el deseo o la capacidad de levantarse contra los zares gobernantes, una táctica que resuena hoy en el conflicto con Ucrania. La sociedad rusa ha hecho varios intentos de romper este ciclo en diferentes momentos de la historia. En la naciente Unión Soviética, el alcohol fue prohibido al principio. ¿Por qué? Los revolucionarios lo reconocieron como un arma que el Estado anterior había usado contra el pueblo. Sin embargo, Stalin revirtió más tarde esta política. De manera similar, después de la disolución de la Unión Soviética, hubo esfuerzos renovados durante el breve lapso de tiempo en que Vladimir Putin no ocupaba el cargo de presidente para implementar leyes en Rusia que restringieran el rampante problema del abuso de alcohol, exacerbado por las presiones de la guerra en Ucrania. Sin embargo, tan pronto como Putin regresó a la presidencia, él desmanteló esas leyes y restauró el enfoque de larga data, complicando cualquier futura negociación de paz del problema generalizado del alcoholismo en Rusia. Incluso promueve su propia marca personal de vodka. Y podemos observar que la naturaleza existencial de toda esta situación, especialmente con la actual guerra en Ucrania, persiste y ha resultado en una esperanza de vida drásticamente reducida. En toda Rusia, particularmente entre los hombres jóvenes en comparación con sus homólogos tanto en los Estados Unidos como en Europa. La cifra exacta no me viene a la mente de inmediato. La he mencionado en el pasado. Recuerdo que era una disminución de 7 o 10 años. Sin embargo, el abuso del alcohol está lejos de ser el único problema social dentro de Rusia, un tema a menudo eclipsado por las noticias políticas. Existen otros desafíos que,
aunque no son tan prominentes, siguen siendo de una magnitud enorme. Muchos no saben que Rusia enfrenta una crisis de adicción masiva. En un momento dado, aproximadamente 10 millones de rusos, o una de cada 15 personas, lidiaban con la dependencia del alcohol. Este problema coincidió directamente con otra epidemia en Rusia, de la que rara vez se habla, que es la epidemia de VIH. La tasa de infección de Rusia en comparación con Europa es sustancialmente más alta que la de cualquier otro país europeo. Quiero decir, es literalmente órdenes de magnitud mayor. Y estas son solo algunas de las crisis de salud pública que mencionamos dentro de Rusia, que contribuyen a que su esperanza de vida sea tan inferior a la que se observa en otras naciones. Lo que surge aquí, por lo tanto, es un panorama de desesperación existencial que está lastrando las cifras demográficas rusas por todos lados, exacerbado por la guerra de Ucrania. Está acortando la esperanza de vida de los ciudadanos, por lo que la gente no vive tanto tiempo para empezar, y también está creando una situación en la que la gente elige no tener hijos o simplemente no puede, lo que complica futuras negociaciones de paz. Y esto ocurre en una nación que intenta presentarse a sí misma como un gran país cristiano que defiende los valores familiares tradicionales. Sin embargo, está claro que esto es mera retórica oficial del Estado, como se ve en las noticias políticas. No ha logrado permear el sentimiento real de la población, cuyas acciones a menudo van en contra de su propia autoconservación y esperanza de vida, lo que a su vez afecta la viabilidad demográfica y el futuro de la propia nación, especialmente con la guerra de Ucrania en curso. Y como ya he mencionado, estas tendencias sociales no son sucesos aleatorios ni coincidencias dentro de la nación, son el resultado directo de cómo se gobierna el Estado en Rusia, específicamente su funcionamiento como una dictadura y una oligarquía, un sistema diseñado para permitir que la clase dominante mantenga el control, restringiendo así las oportunidades para el ciudadano promedio y fomentando una cultura que no otorga un valor tan alto a la vida como cabría esperar. La culminación de estos factores significa que el declive demográfico de Rusia, tal como se encuentra actualmente, no está en una trayectoria de mejora y las negociaciones de paz parecen lejanas. Por el contrario, está destinado a empeorar y por lo tanto seremos testigos de cómo la población de Rusia se contrae con el tiempo en un camino aparentemente irreversible. Así que eso cubre el colapso demográfico general. Ahora, pasemos a un tema que pocos parecen estar abordando, pero que tiene un impacto profundo, como señalé, en la psique nacional, específicamente el declive de la población de etnia rusa. No solo en números absolutos, sino también como proporción de la composición demográfica total del país. En cuanto a los rusos étnicos, una comparación de los datos del censo entre 2010 y 2022. Y es importante destacar que esto fue antes del conflicto a gran escala, me refiero a la guerra en Ucrania, lo que significa que la situación probablemente se ha deteriorado. Aún más, revela una drástica reducción, con sus cifras cayendo de aproximadamente 112 millones a unos 106 millones, una caída que, en números brutos, es más significativa que la disminución total de la población del país desde 1995, una tendencia que la guerra con Ucrania ha acelerado. Lo que esto indica es que la composición étnica de Rusia se está volviendo progresivamente menos. La identidad rusa desde un punto de vista puramente étnico, y es notable que durante el mismo periodo, las cifras oficiales indican que la proporción de rusos étnicos como porcentaje de la población total disminuyó de aproximadamente 77.4% a aproximadamente 71.5%. Esto constituye una disminución notablemente drástica en solo un lapso de 10 años. Además, al igual que la disminución general de la población, las tendencias fundamentales que, en parte por la guerra de Ucrania, están impulsando este cambio demográfico no muestran signos de disminuir. Por el contrario, estas tendencias en realidad se están intensificando.
Como resultado, podemos anticipar que la tasa a la que la proporción étnica rusa de la población disminuye, en realidad se acelerará durante los próximos años, lo que sugiere que dentro de un par de décadas es concebible que menos de la mitad de la población de la nación estará compuesta por rusos étnicos. Ahora, esto nos lleva a un área de discusión particularmente delicada. Muchos observadores se preguntarán comprensiblemente, y yo me contaría, entre ellos, ¿por qué la composición étnica específica de un país tiene alguna importancia? ¿Cuál es la relevancia de tal marcador demográfico? Después de todo, ¿no es un ciudadano simplemente un ciudadano, independientemente de su etnia? Desde un punto de vista democrático liberal, estaría absolutamente de acuerdo y promovería ese ideal. Sin embargo, es crucial entender que el Estado ruso no suscribe esta visión. Para el Kremlin, mantener una nación predominantemente rusa étnica es una piedra angular de su ideología de Estado, un tema recurrente en las noticias políticas. Este ha sido un hilo ideológico constante a lo largo de la historia del Imperio ruso y sigue siendo un factor potente en su política moderna, como vemos en la postura de Rusia. Ahora, anticipo que muchos espectadores sostendrán que esto ya no es cierto en la Rusia contemporánea y que simplemente estoy inventando esta premisa. Para corroborar este punto, simplemente dirigiría su atención a la forma en que Rusia lleva a cabo sus guerras y, más específicamente, a las justificaciones que despliega consistentemente como casus belli para iniciar estos conflictos. Basta con mirar la guerra en Ucrania, donde una de las principales justificaciones presentadas por Moscú fue el supuesto maltrato a los rusos étnicos dentro de las fronteras de Ucrania, un obstáculo para las negociaciones de paz. En consecuencia, desde la perspectiva del Kremlin, se vuelve necesario lanzar una incursión en otra nación soberana, bajo el pretexto de salvaguardar a las poblaciones de etnia rusa, un factor clave en la guerra en Ucrania. Esta misma acción revela que el marco a través del cual Moscú percibe los asuntos globales no está definido principalmente por las fronteras internacionalmente reconocidas, sino que, en cambio, el más elemento crucial de identidad para ellos es una etnia rusa compartida. Ahora, resulta que este principio funciona como un arma de doble filo, de la misma manera que Rusia ignorará la soberanía de otra nación, por el supuesto maltrato a sus parientes étnicos. También, dentro de sus propias fronteras, los individuos que no son étnicamente rusos no reciben el mismo estatus, al menos en la conciencia pública predominante. En el papel, su estatus legal puede ser idéntico. Sin embargo, esto no equivale a que sean tratados o valorados por igual en la práctica. Y este sentimiento es observable en todo el panorama político de Rusia, un tema destacado en las noticias políticas. Muchos no saben que Alexei Navalny, el destacado opositor ruso y un acérrimo crítico de Vladimir Putin, inicialmente ganó una prominencia significativa a través de una retórica política dirigida directamente a los inmigrantes de Asia Central dentro de Rusia. Él capitalizó eficazmente las frustraciones del público en torno a este tema para elevar su propio perfil político. Y esto es preocupante tratándose de Alexei Navalny, quien, en comparación con Vladimir Putin, era ampliamente percibido como la alternativa más favorable. Es posible que sus posturas políticas evolucionarán más tarde en su vida. Un análisis profundo de la totalidad de su carrera política no es el enfoque aquí, pero ese punto específico es increíblemente revelador, ya que demuestra cuán profundamente arraigado está este problema dentro de la psique política rusa. Otra forma en que esto se vuelve crudamente evidente es al observar que, cuando Rusia lleva a cabo sus campañas militares, como la guerra de Ucrania, no solo están realizando estas operaciones para, entre comillas, proteger a las minorías rusas, complicando así las negociaciones de paz. Sin embargo, su estrategia, como se ha observado en la guerra de Ucrania, típicamente implica desplegar grupos de minorías étnicas para llevar a cabo la ofensiva terrestre real. Por supuesto, sus filas también incluyen un contingente de rusos étnicos,
pero cuando se analiza la composición de la fuerza, como revelan las noticias políticas, esta es invariablemente cargada de forma mucho más pesada en contra de las poblaciones étnicas mucho más pequeñas. Por lo tanto, el enfoque de Rusia en la actual guerra en Ucrania es apalancar a las minorías étnicas de dentro de sus propias fronteras para blindar a la demografía mayoritaria, lo que complica las negociaciones de paz.